Diseñar una aventura sandbox puede ser una cosa compleja, es mucho más complejo que diseñar una aventura de tipo encarrilada. Por si no sabes la diferencia, una aventura sandbox es una aventura de mundo abierto, donde los personajes van a poder decidir su camino en cada momento en vez de estar prefijado del punto A al punto B al punto C, que normalmente es como definiríamos una aventura encarrilada. Por lo tanto, diseñar una aventura de mundo abierto, una aventura sandbox, es algo más complejo, pero sin embargo puede ser mucho más satisfactorio a la hora de llevarla a la mesa, puesto que va a ser más sorprendente tanto para los propios personajes como para el propio director de juego, y va a permitir una mayor libertad de juego dentro de la propia partida. Como digo, puede ser más compleja, pero hoy os traigo 4 puntos principales que hay que tener en cuenta a la hora de diseñarla y que si lo seguís vais a ver que es mucho más sencillo y que este tipo de aventuras pues no se os van a resistir y va a ser mucho más fácil diseñarlas. Lo primero a la hora de pensar en una aventura de tipo sandbox es tener una trama principal. En una aventura sandbox de mundo abierto mucho más grande podríamos tener varias tramas principales que se van a ir sucediendo a la par o incluso superponiéndose, pero como vamos a hacerlo aquí un poco de modo sencillo, ¿no? A modo de ejemplo, vamos a tomarnos única y exclusivamente una trama principal. Y en ese caso necesitamos una idea principal, una idea base, un concepto. Y vamos a escoger el hecho de que pues, tenemos un dios que en tiempos pretéritos fue derrotado por un campeón y su cuerpo fue dividido en partes que se guardaron en diferentes cajas, en diferentes tal, ¿no? Una pierna por aquí, un brazo por allá, el corazón se metió en un vaso cánope y se les encomendó a una serie de guardianes el hecho de que protegieran todas esas partes. Como habréis podido comprobar, estamos utilizando el mito egipcio de Osiris, ¿no? Que como ya os expliqué por este vídeo, a la hora de crear aventuras rápidamente, pues robamos ideas de la cultura popular, de mitología, etc. ¿Vale? Muy facilito. Bueno, tenemos este mito, ¿no? Donde este dios fue derrotado por un campeón y separado en partes. Bueno, ya tenemos el concepto principal. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a cuestionar, realizarle preguntas a ese concepto principal, a esa idea básica, para que las respuestas nos ayuden a construir justamente lo que sería esta aventura. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quién va a ser el villano? ¿No? Porque toda aventura tipo sandbox necesita un gran villano principal. Bien, damas y caballeros, he desarrollado un artefacto para viajar en el tiempo que yo llamo máquina del tiempo. Usando dicha máquina del tiempo, regresaré a los años 60 para robarle a Austin Powers su mojo. Que bueno, este quizá no haya sido el mejor ejemplo, ¿vale? Pero que igualmente, si queréis saber cómo diseñar grandes malos, grandes villanos principales, aquí os dejo otro vídeo donde ya os explico cómo hacerlo. Pero vamos a tener un villano principal que será este dios una vez que esté completamente formado, pero que también son los sectarios. Los sectarios que han comenzado a adorarlo, han comenzado a volver a adorar a este dios perdido y que han iniciado su plan para recuperar todas las partes y unirlo otra vez y conformarlo. Por lo cual, en verdad, tendríamos dos tipos de villanos. Ahora bien, ¿cuál es la historia de este dios? ¿Cómo fue derrotado? ¿Quién le derrotó? ¿Quién es el campeón que logró acabar con él? ¿Y por qué se elevó y por qué tuvo que ser derrotado? Este tipo de cuestiones nos van a ayudar a generarle mayor trasfondo a lo que es la historia y ayudarnos a comprenderle en mejor manera. Tenemos que saber qué plan hay. ¿Cuál es el plan para devolverle a la vida? Pues bueno, los sectarios que, como digo, pues han comenzado a buscar sus partes, necesitan reunir todas las partes de su cuerpo y luego regarlas con la sangre de algún heredero del linaje de aquel campeón. Por lo cual ya vamos construyendo más la trama y pues habrá que descubrir, ¿no? Si este campeón tiene algún heredero cuya sangre sirva para poder volver a conformar a esta antigua deidad. Necesitamos el cómo, necesitamos el diseño del plan, ¿no? Si estos sectarios van a acudir de una manera de subterfugio a los lugares en los cuales se encuentran encerrados estas partes de su cuerpo, o van a atacar de manera masiva. ¿Cómo lo van a hacer? Si van a crear una distracción, si van a atacar de frente, si van a utilizar el subterfugio. Es importante evidentemente el hecho de construir una línea de tiempo, ¿vale? Para desarrollar todo este plan.
puesto que este plan que van a llevar los sectarios es completamente indiferente a las actuaciones de los personajes jugadores, que justamente ahí es donde damos la sensación de mundo abierto, donde por un lado hay una parte de los sectarios que van a ir a tratar de recuperar tal parte del cuerpo o cual otra parte en otra localización completamente distinta, y los jugadores van a elegir hacia cuál de ellas ir o ir hacia otra completamente distinta, ¿vale? Por lo cual, mientras los personajes están actuando en una localización, la aventura también se está desarrollando en otras cuantas donde estos sectarios están actuando. Y necesitamos preguntarnos el porqué de todo esto. Bueno, imaginaos que cuando este dios fue separado en partes, cada una de estas partes fue encomendada a una serie de personas para que las guardaran y las protegieran. Pero la presencia corruptora de esta deidad, pues imaginaos que la cabeza comenzó a hablarles y que al principio la ignoraban, pero poco a poco fue influenciándoles hasta que pues comenzaron a adorarle como un dios. Por lo tanto, fueron estos propios protectores puestos para guardar y resguardar justamente cada una de estas partes los que fueron corrompidos y que se han convertido en sectarios que adoran ahora a este dios antiguo como una deidad, y son los que están propiciando justamente la recuperación de todas las partes para devolverle a la vida. O que alguno de estos, pues en algún momento alguien encontró pues algún antiguo legajo acerca de esta situación, ¿no? De lo que se produjo con este dios, y lo que busca es reunir las partes para no para devolverle a la vida, sino para absorber su poder y convertirse a sí mismo en un dios. Con lo cual veis que es muy interesante el hecho de a partir de una idea básica, que es pues este dios dividido, ¿no?, que hemos creado al principio, el comenzar a cuestionarle, realizarle preguntas y ver cómo las respuestas que damos a esas preguntas nos ayudan a construir esa trama principal. Y si ya tenemos nuestra trama principal, ahora hay que crear aventuras secundarias de investigación, aventuras secundarias de exploración, aventuras secundarias con mazmorras. ¡Mazmorras! ¡Cámaras! ¡Hala! ¡Seres malvados! ¡Cofres del tesoro! ¡Entradas! ¡Trampas! ¡Ja! ¡Estoy en mi elemento! Vamos a ir utilizando estas aventuras secundarias para ir poblando un poco lo que es este entorno, y hay que tener muy clara lo que es la diferencia entre la aventura principal y las aventuras secundarias. Las aventuras secundarias hay que pensar en ellas como si fueran one-shots, ¿vale? Como si fueran aventuras sueltas, autoconclusivas, que no tienen mayor importancia y mayor relevancia, como si fuera una serie donde a través de los diferentes capítulos de una temporada pues tenemos esos capítulos que van referidos a la trama principal que se va desarrollando y que nos van a llegar hasta el final, y tenemos esos otros capítulos que quizás son capítulos de relleno, que no tienen nada que ver con la trama principal y que pues sirven un poco, pues como digo, de relleno, ¿vale? La diferencia principal entre la trama principal y las aventuras secundarias es que las aventuras secundarias no tienen relevancia con respecto al entorno, mientras que las aventuras que vayan referidas con la trama principal sí que van a modificar y condicionar el escenario de campaña, van a hacer que se mueva. Y a la vez que ese escenario principal, esa trama principal avance, el escenario de campaña cambiará y desbloquearán nuevas aventuras secundarias. Imaginemos, tenemos esta situación en la que los sectarios han atacado una ciudad donde se encuentra una de las partes del cuerpo de esta deidad que pretenden reunir. Eso ha provocado un desplazamiento por parte de los habitantes que se han dirigido hacia otra ciudad, lo cual va a abrir nuevas posibilidades, puesto que los locales pues lo verán con un poco de mala gana el hecho de que lleguen nueva gente, se provocarán problemas de enfrentamiento, se provocarán problemas de desabastecimiento, y eso conllevará al contrabando y al trapicheo, lo cual, como digo, desbloquea nuevas aventuras secundarias que vamos a poder utilizar dentro de esta historia.
Ahora bien, ya tenemos nuestra trama principal y nuestras aventuras secundarias. Ahora es el momento de ponerlo todo encima de un mapa, de colocar las diferentes localizaciones principales donde se encuentren estos trozos del cuerpo, ¿no?, separados, medir muy bien las distancias. Para ello es muy interesante utilizar un mapa hexagonal, principalmente para medir, como digo, las distancias y cuánto tiempo se va a tardar de ir de una localización a otra, e ir introduciendo esas aventuras secundarias en las cuales hemos ido pensando. A partir de ahí tenemos que comenzar a rellenando y poblando el mundo tanto de personajes como de lugares y de localizaciones interesantes. Y es importante dentro de esta manera de poblar ese escenario de campaña que hemos creado, donde hemos situado las localizaciones principales, que son las importantes, y luego hemos ido rellenando, el hecho de hacer una diferencia también entre los personajes principales, que son los que están vinculados a la trama principal, y los extras que van a ir pues apareciendo con respecto pues o bien a las aventuras secundarias o con respecto a otras situaciones que se puedan desarrollar dentro de la misma. Para los personajes principales necesitaremos crear su hoja de personaje como tal, junto con su historia y sus tramas ocultas, etc. Mientras que para los extras nos vale con tener una pequeña plantilla, ¿vale? No solamente con respecto a los personajes no jugadores, sino con respecto a localizaciones que pues no tengan demasiada importancia. Podemos tener el mapa o el plano de una casa normal y corriente y utilizarla cuando sea necesario. Podemos tener la plantilla de una hoja de personaje de un guardia que podremos modificar en cada una de las ciudades en las cuales visite, haciéndolos diferentes, pero básicamente siendo la misma plantilla. Como digo, nos tenemos que fijar muy bien en lo que son los personajes principales, que son los que tenemos que desarrollar, y luego lo demás simplemente con pequeñas modificaciones a una plantilla que hayamos creado genérica nos bastará y nos sobrará para poblar todo este mundo. Muy bien, y ya hemos construido nuestra trama principal, tenemos nuestras aventuras secundarias y tenemos el mundo poblado, ¿no? Tenemos todo lo que es el mapa en el cual se van a desarrollar la aventura, y ahora el director de juego le dice a los jugadores, bueno, comenzad. Y los jugadores se quedan como, ¿qué hago? A la vez que presentamos nuestra trama principal, nuestras aventuras secundarias, todos los eventos eventos flotantes que podemos situar en un lugar o en otro y poder ir moviéndolos de un lugar a otro, es importante el hecho también de poner desencadenantes. Tenemos que introducir todas esa trama principal como esas aventuras secundarias. No podemos esperar que sean los personajes los que vayan buscando las cosas. Tenemos que presentárselas y para eso necesitamos desencadenantes. Y una de las maneras más útiles y más sencillas a la hora de presentar este tipo de cosas es mediante las tablas de rumores. Las tablas de rumores tienen una doble utilidad dentro de lo que son estas aventuras de tipo sandbox. Por una parte, nos presentan información relevante a la trama principal y por otra nos sirven de gancho de aventura, de semilla de aventura para presentar justamente todas estas aventuras secundarias que se van a ir produciendo a la par que se desarrolla la trama principal. También podemos presentar estas aventuras secundarias de una manera mucho más directa, ¿no? Con un tablón de anuncios, con un personaje no jugador que presenta la aventura a los personajes, tal, pero como digo, las tablas de rumores tienen esa ayuda que hace que el mundo parezca mucho más abierto, puesto que al ser aleatorias nos sirven para que pues, se produzca esa forma distinta de presentar la información a los personajes que resultará sorpresiva tanto para ellos como para el propio director de juego. Ahora bien, la trama principal tiene que ser presentada de una manera distinta, tiene que ser presentada de una manera única, de una manera heroica, que realmente dé la sensación de que estamos ante algo importante. Bueno, hoy no estoy demasiado atinado con los ejemplos, ¿vale? Pero que sepáis que la trama principal, como digo, tiene que ser presentada fuera de esa tabla de rumores, tiene que ser presentada de una manera única que realmente llame la atención a los personajes dentro de lo que es la propia historia.
Supongamos que llegan a una ciudad y de repente escuchan en un callejón el grito de una persona, ¿no? Acuden allí y ven como un par de criminales salen corriendo y dejan a una persona moribunda en el suelo que comienza a llamarles y a señalarse a la espalda queriendo como quitarse la ropa que lleva. Cuando acaba falleciendo, le dan la vuelta y ven que en la espalda lleva tatuado un mapa gigantesco con una serie de inscripciones que no son capaces de descifrar. A partir de ahí tienen que pensar en qué es lo que van a hacer. Evidentemente ese mapa muestra la localización de una de las partes del cuerpo de esta deidad que hemos introducido ya en la trama principal y que pues los personajes tienen que pensar qué hacen, ¿no? Si se llevan el cadáver, si lo pues despellejan allí y se llevan el trozo de piel de la espalda, pero van a tener que hacerlo rápido, puesto que la guardia de la ciudad ya ha sido avisada, se dirige para allá y evidentemente que unos forasteros aparezcan con un cadáver en un callejón, pues desde luego les va a meter en problemas. Por lo cual ya introduciríamos lo que es esta aventura de una manera bastante pues destacada y que les va a hacer y que les va a presentar toda esta trama que van a necesitar descifrarla y pues producirse la inmersión necesaria dentro de la misma. Bueno, estos son los 4 pasos principales que yo considero a la hora de crear una aventura sandbox. Evidentemente, como os he dicho, esta sería una aventura de mundo abierto bastante sencillita, ¿no? Y que hemos utilizado aquí de ejemplo, pero que si quisierais crearla de una manera mucho más compleja, simplemente habría que poblarla de muchas más cosas, ir introduciendo, como digo, esos eventos flotantes, tener eventos flotantes preparados en las diferentes distancias que se producen entre los lugares principales. Eventos separados, pues que sean en carretera, que sean en mar, que sean en diferentes cosas para poder introducirlos en cualquier momento dado y seguir poblando ese mundo. Pero si tenéis en cuenta lo que es la construcción de la trama principal, las aventuras secundarias para ir introduciendo y para ir rellenando el resto de localizaciones, poblar el mundo con diferentes personajes que tengan sus propias historias vinculadas o no con respecto a estas tramas, y asimismo la forma de introducirlas a los personajes, creo que podréis construir de una manera muy sencillita este tipo de aventuras sandbox que os van a resultar muy atractivas y muy sugerentes a la hora de llevarlas a la mesa. Espero haberos servido de ayuda. Si tenéis alguna cuestión, ya sabéis, me la dejéis abajo en comentarios y trataré de contestarla. Pero creo que os va a servir bastante de ayuda. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.